Bien amigos, en este video vamos a explicar cómo funciona la parte de la carga en una laptop República Digital y cuáles son las fallas más comunes que pueden dar estos dispositivos y cómo podemos resolverlas. Bien, entonces primeramente aquí tenemos la parte del conector donde se conecta el cargador. El cargador de la laptop República Digital funciona con 12 voltios. El voltaje inmediatamente pasa a esta bobina que está aquí. Una falla, podemos medir si el voltaje ingresa desde el cargador hacia la bobina. Si no ingresa, reemplazamos el conector de carga, que vendría siendo el que está en la esquina. Bien, entonces medimos entre la tierra y este lado de la bobina. Si tenemos un voltaje de 12 voltios, significa que la bobina está buena. Esto aquí está para filtrar el voltaje de entrada. Entonces podemos ver que la carga viene ya hacia estos transistores que están aquí abajo. Vamos a ver la línea si la seguimos. Y estos transistores MOSFET son los que se encargan de recibir ese voltaje del cargador. Básicamente ellos tienen una activación con un voltaje de 18 voltios en la puerta, reciben los 12 y lo dejan pasar. Entonces aquí se recibe ya en esta resistencia de sensado de corriente el voltaje. Básicamente esta resistencia está para poder saber qué cantidad de corriente está recibiendo el circuito de carga desde el cargador. Importante, estos MOSFET se dañan mucho, los que reciben los 12 voltios. Lo que podemos hacer es poner el multímetro en continuidad, medimos entre tierra y el positivo, y medimos entre tierra y el source, que ya viene siendo esta parte del MOSFET de este lado. Medimos también entre los terminales de puerta y drenador, y si vemos que hay algún cortocircuito, reemplazamos simplemente y ya con esto solucionaríamos la falla. Entonces ya un poquito más para acá podemos ver, estamos en la parte de carga. Recuerden que estos MOSFET reciben aquí en esta parte este voltaje que viene de la resistencia de sensado de corriente de entrada, y estos condensadores están aquí para filtrar. Me he topado con que estos MOSFET también se pueden romper, y lo que hace es que no permite ya que se cargue la batería. Estos dos MOSFET, esta bobina y esta resistencia de sensado, junto con este otro MOSFET, conforman ya lo que es la parte del circuito de carga de batería, administrados por el circuito de carga, que viene siendo este que podemos ver aquí. Este circuito de carga es el BQ24770, que es un circuito de carga de batería que administra MOSFET para poder generar el voltaje que es para cargar la pila. En este caso, para cargar la batería necesitamos 8.6 voltios. Aquí podemos verlo en el positivo de la batería. Y el recorrido sería el siguiente: se reciben 12 a partir de aquí, después de los MOSFET, por esta sincronización, por este pulso que se le envía aquí para conmutar a los MOSFET con 8.7 voltios. Esos 12 se reducen y se convierten en 8.6. La bobina de carga lo que hace es que estabiliza ese voltaje, y con el switcheo con los MOSFET crea ese voltaje. Tenemos luego una resistencia de sensado de corriente de batería que está aquí para sensar la corriente que se está utilizando para cargar la batería. Básicamente esto va conectado de este lado al circuito de carga y de este lado también a dos pines que son con ese fin. Entonces tenemos aquí ya lo que viene siendo otro MOSFET, pero ya de canal P. Este circuito de carga administra MOSFET de tipo canal N y MOSFET de tipo canal P. Ya la activación de este MOSFET, cuando él está activado en el pin de puerta, que es este que está aquí, no tendremos ningún voltaje, habrá 0 voltios. Cuando él está desactivado en este pin tendremos 8 voltios. Algo muy importante para tenerlo en cuenta a la hora de reparar una falla. Si hay un corto, podemos medir, claro, con la batería desconectada y el cargador desconectado, siempre, entre el terminal de puerta y el surtidor, y el terminal de surtidor y el drenador,
que es donde se recibe el voltaje, para ver si hay algún tipo de cortocircuito. Entonces ya de este MOSFET pasa directamente al conector de la batería, estos tres pines. Aquí podemos ver dos condensadores para filtrar y estabilizar esa línea. Entonces vámonos ya con la parte lógica del conector de la batería. Bien, entonces estas líneas que podemos ver aquí en amarillo se llaman SDA y SCL. Esta línea de conexión entre el controlador de carga y el controlador de la batería. Hay que recordar que las baterías de las laptops son inteligentes, tienen un microcontrolador embebido, y este se utiliza para lo que viene siendo el sensado de la corriente, la carga rápida y todas esas cosas. Entonces aquí estas dos líneas van aquí al circuito de carga de la laptop y son líneas de comunicación muy importantes. Por estas líneas que se obtiene información como la condición de la batería, para que se pueda mostrar en el sistema operativo qué porcentaje de carga tiene la batería. Entonces, otra cosa importante con respecto al circuito, lo que nos interesaría para temas de fallas es principalmente la detección del cargador de batería, ACDT. Esto es un pin que todas las laptops, las tablets y los dispositivos lo tienen. Este pin lo que hace es que cuando uno conecta el cargador, detecta que el cargador está conectado. La detección del cargador usa un divisor resistivo que reduce de 12 voltios a 2.7 para decirle al circuito de carga que tenemos conectado lo que viene siendo nuestro cargador. ¿Cómo se obtiene esto? Aquí tenemos un diodo PD, Power Diodo. Esto es un diodo Zener, en donde tenemos 12 voltios que se reciben aquí en la resistencia, y por el método de división resistiva entre estas dos resistencias lo reducen a 2.7 voltios. Bien, ahí tenemos lo que es detección del cargador. Entonces este pin es muy importante, tiene que tener 3.3 voltios, se llama COK. Si no está COK, que es la suma de ciertas condiciones que tienen que darse para que se envíe una señal y se empiece a cargar, nunca jamás en la vida va a cargar la laptop. Un pin muy importante para este circuito es el pin de alimentación. El circuito se alimenta con los mismos 12 voltios del cargador. Entonces en este pin de aquí deben haber 12 voltios en el primero de este lado. Básicamente tenemos que tener mucho cuidado con este tema de la carga. Pero repasando, ya para terminar, obtenemos una entrada del cargador, la cual se compone de un conector de carga. No entra el voltaje, reemplazamos conector. Entra, no pasa desde la bobina, reemplazamos la bobina. No pueden poner un puente, tienen que poner una bobina, porque la bobina está para filtrar. Bien, entonces, ok, llega el voltaje a estos transistores, pero no sale de los transistores. Verificamos si hay un corto o una fuga en los transistores. No hay corto o fuga, verificamos que tenemos en el pin de la puerta de los transistores 18 voltios para activarlos. Ok, no lo tenemos, reemplazamos el circuito de carga. Lo tenemos, reemplazamos los transistores. Bien, verificamos que aquí tenemos los 12 voltios en la resistencia de sensado de corriente del cargador. Bien, ok, aquí tenemos 12, pero aquí no tenemos 8.6. Medimos los transistores, que son ya de la carga de batería. Ok, los transistores no tienen corto, no tienen fuga. Medimos que en su puerta haya 8.7 voltios. No lo hay, reemplazamos el circuito de carga de batería. Bien, estamos aquí. Hay 8.6 en la resistencia de sensado de batería, pero no están llegando aquí al conector. Revisamos este transistor, que tengamos 0 voltios en la puerta, porque es un transistor de canal P. Si tenemos 8 voltios, jamás va a cargar. Si tenemos 8 voltios y no quiere cargar, aunque cambiemos el cargador, y ya aquí sí tenemos 8.6, pero aquí no quieren pasar para acá, ¿qué hacemos? Reemplazamos el circuito de carga. ¿Por qué? Porque en este pin de aquí, de esta resistencia aquí arriba,
aquí, por aquí es que sale la habilitación y la deshabilitación de este voltaje de puerta de ese transistor. Básicamente, señores, este es un video corto de 10 minutos. Esto es un resumen de la parte de carga. Más adelante voy a hacer un resumen explicando la parte de las fuentes de alimentación del CPU, de la gráfica. Voy a hacer un resumen explicando cómo se alimenta la pantalla, el BIOS. Y vamos a ver también todos esos voltajes importantes, como los voltajes de los puertos USB, los voltajes de RTC, BCC, que son voltajes muy importantes en la placa. Ya ustedes saben, EIB Tecnología.